Bienvenidos con ustedes una vez más, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes una enseñanza muy importante en el Evangelio de Juan capítulo 8. Atención, porque vamos a entender algo sencillo, rápido, de por qué muchas veces cuando predicamos el Evangelio, anunciamos la palabra de Dios, el mensaje de salvación en Cristo a las personas. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, nos rechazan, no quieren escuchar la verdad de Dios, no quieren escuchar acerca de Cristo. Y vamos a escuchar un pequeño comentario en este contexto de Juan 8 al pastor John MacArthur. Fíjese que dice, por ejemplo, el verso 43. Voy a estar enfatizando y voy a estar dando también un poco de contexto, pero fíjese que dice: ¿Por qué no entendéis mi palabra, mi lenguaje? Dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así que aquí vemos la verdad que le está diciendo el Señor Jesús a estas personas religiosas en este contexto de Juan 8. Le está revelando y nos revela a nosotros la palabra del por qué las personas no quieren escuchar la verdad de Dios, no quieren escuchar de Cristo, no pueden creer en Cristo. No es que no quieren creer, no pueden creer. Y esas son palabras muy importantes entender, porque una cosa es decir no quieren y otra es no pueden. Y eso es muy importante entender, porque no es que no quieren creer, no pueden creer. ¿Por qué? Por causa del pecado mismo y por causa del mismo padre de los incrédulos, que es Satanás, el padre de la mentira. Por eso aquí dice la palabra de Dios fuertemente, verso 44, Juan 8: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Presta atención a esto que vamos a escuchar de parte del pastor MacArthur. Atención, voy a revisar el volumen y comencemos rápidamente. So when you talk to somebody about the gospel, there may be a natural tendency to avoid talking about the true condition of a non-believer. You have to have some courage to do that. You have to be willing to take the hostility. And when they reject with hostility, you say, that's exactly what I would expect. That's the evidence of the depth of your sin, that you will not believe because you cannot believe. Qué importante expresarse bien, y eso es parte de nuestra convicción de lo que leemos y entendemos en la palabra de Dios, y más aún, especialmente a la hora de hablar y predicar de Cristo, de anunciar el mensaje de salvación. Dice MacArthur que vamos a ver un momento desde aquí, esto es importante, impactante. You say that's exactly what I would expect. That's the evidence. Es la evidencia de la profundidad de tu pecado. Atención. Of the depth of your sin, that you will not. Que no vas a creer porque no puedes creer. No es que no quieren creer. Y si usamos esa expresión de que no quieren creer, aclaremos que no quieren creer porque no pueden creer. Por causa del pecado en sí mismo del ser humano, que está caído, está muerto en delitos y pecados, no puede creer. No es que solo no quiere creer. No quiere creer porque no puede creer. Porque muchas veces hay doctrinas, y no voy a usar etiquetas, pero hay doctrinas que enseñan que el ser humano tiene la capacidad en sí mismo
de creer cuando quiera en Jesús y ser salvo. Es decir, esa doctrina que enseñan muchos, algunos, de que hay poder en el ser humano que a pesar de su pecado puede decidir si creer o no, que tiene libre albedrío, la capacidad en su libre albedrío de tener una especie de poder para creer en Cristo y aceptar a Cristo. No puede creer. Comencemos por el problema principal, que es la profundidad del pecado del ser humano, como dice aquí MacArthur. Fíjese. So when you talk to somebody about the gospel, there may be a natural tendency to avoid talking about the true condition. Aquí es importante también esto que MacArthur dice, porque hay que tener valentía, coraje para decirle a la persona en sí de por qué no quiere escuchar la palabra de Dios, de por qué no quiere escuchar de Cristo. Hay que tener esa valentía de decirle al no creyente de su condición de pecado profundo, de por qué él no quiere escuchar la verdad de Dios, de por qué no puede escuchar de Cristo. Nos rechazan a nosotros, la mayoría de las veces nos rechazan o se burlan, pero nosotros, conociendo lo que leemos aquí en Juan 8, nos revela la palabra de Dios que podemos esperar eso de parte de los incrédulos, que se burlen, que no quieran escucharnos. Y aquí la palabra nos dice, como el propio Señor Jesús le dice a estas personas, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y hay más escritura en el Nuevo Testamento en este contexto del padre de la mentira, del gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo, que opera en los hijos de desobediencia para alejar a las personas de Cristo. Y eso lo leemos en la propia palabra del Espíritu Santo, obviamente, a través del apóstol Pablo. Entonces, esto que leemos aquí es una verdad bíblica profunda que debemos entender para comprender de repente al incrédulo o a la incrédula que nos rechace a nosotros el día de mañana, cuando nosotros le querramos hablar de Cristo, de la palabra de Dios, y de repente se burlan o esto que lo otro. Bueno, aquí tenemos que comprender de que podemos esperar eso. Pero si esa persona no nos rechaza, es obviamente que Dios está actuando en ese corazón, obrando a través de su palabra, Dios a través del Espíritu Santo, y ahí, amén, aleluya. Pero la gran mayoría de las veces somos rechazados. Nos rechazan a nosotros cuando vamos a hablarles de Cristo y del mensaje de salvación. Entonces, dice MacArthur que muchos evitan hablar de esta verdad bíblica en Juan 8. Hay muchos que no hablan de esto, no predican de esto. Pero aquí dice MacArthur a hablar sobre la verdadera condición de un no creyente. Hay que hablar de eso. Of non-believer. You have to have some courage to do that. Tienes que tener coraje, algo de coraje para hacer eso. Y el propio Señor Jesús lo tuvo, lo dijo literalmente en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremendo. You have to be willing to take the hostility. Estar dispuesto a aceptar la hostilidad. And when they reject with hostility, you say, that's exactly what I would expect. Amén. That's the evidence of the depth of your sin, that you will not believe because you cannot believe. Ahí está. Le decimos al incrédulo, a la persona no creyente que nos rechaza a nosotros y por tanto rechaza a Cristo, debemos decirle la verdad, que usted no puede creer o no acepta a Cristo o no recibe a Cristo, y usted me rechaza a mí y el mensaje que tengo para usted porque no
puedes creer. No vas a creer porque no puedes. No puedes. No se puede. Por sí solo, el hombre natural, caído en pecado, no puede creer en la palabra de Dios, no puede creer en Cristo Jesús. Entonces, esto es importante entender, y MacArthur lo deja claro en el contexto de Juan 8. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No me creéis. Ya sabemos por qué no pueden creer. No me creéis porque no pueden creer. Porque no podéis. Aquí está, clarito la palabra de Dios. No podéis. No podéis. Y más abajo dice, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y ya sabemos que no pueden creer. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Volvemos otra vez al versículo 44, 43. No podéis escuchar mi palabra. No creéis porque no podéis escuchar mi palabra. La palabra de Dios. Entonces es importante siempre el contexto de todo lo que dice Juan capítulo 8. No solamente tomarnos de un versículo y decir, no, el ser humano no quiere creer. Cuando quiera, ok. No, el hombre natural, caído en pecado, no tiene la capacidad en sí misma para que de repente decida prender una lamparita de la noche a la mañana y creer en Cristo así porque sí. No, Dios tiene que obrar en ese corazón para que crea en Cristo, para que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Es Dios de principio a fin, obrando para salvación. Y aquí vemos, fíjese lo que dice el verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Punto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Punto. Hay que ser de Dios. Dios tiene que actuar en ese corazón incrédulo, caído en pecado, en misericordia, en gracia. Dios tiene que obrar a través de su palabra, de su Santo Espíritu. No hay otra manera. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y es importante, de nuevo repito, todo el capítulo 8 de Juan. Así que quería compartir solamente un momento con ustedes este mensaje del pastor John MacArthur en el contexto de Juan capítulo 8. Así que comente si le gustaría más enseñanzas como esta aquí en mi canal para compartir con ustedes. Comente debajo en la caja de comentarios qué usted piensa sobre esto también. Dele me gusta a este video si le gustó, comparta este video, suscríbase si no se suscribió todavía a este canal y no se olvide de visitar gti.org para escuchar solamente al pastor MacArthur si usted lo quiere escuchar y leer todos los sermones de MacArthur. Visite gti.org en inglés. Ahí están todos los sermones del pastor MacArthur. Así que saludos y bendiciones.